en Josué 1:3 primero. Josué 1:3 y después vamos a leer Hebreo 3:11. Primero, Josué 1:3. Amén. Josué 1:3. Voy a dar lectura a Josué 1:3 y luego vamos a buscar y leer Hebreos 3:11. Josué 1:3 dice de la siguiente manera, queridos hermanos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Repito, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en Hebreos 3:11 leemos, en Hebreos 3:11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu benevolencia, por este día que has hecho, por esta oportunidad concedida hoy de los santos poderse reunir y adorar tu nombre y reconocerte como el único Dios soberano, por el cual existimos, por el cual somos capaces de servir, por el cual incluso somos capaces de invocar tu nombre. Si no fuera por tu gracia, Señor, ninguno estaría de pie. Gracias a tu misericordia no fuimos consumidos. Gracias por ser misericordioso. Gracias por ser paciente. Gracias porque sigues amorosamente y tiernamente interviniendo en nuestras vidas y permitiendo que seamos formados a la imagen de Cristo. Por eso una vez más, Señor, mira tu palabra, te pedimos que bendigas tu palabra, que sea de bendición para cada uno de nosotros, ministrando profundamente a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, gracias te damos. Amén y amén. Si hay algo que debe ser considerado de la vida de Josué o de toda la historia, ¿verdad?, de Josué, que hemos estado considerando hace ya 2 domingos, ¿verdad? Hemos aludido a varios acontecimientos importantes de la vida de José, de la vida de Israel, ¿verdad? Que al considerar cada una de estas cosas, en realidad estamos considerando la misma obra de Dios, porque lo que se resalta o destaca es la manera en la que interviene ¿quién? En la manera en la que interviene el Señor. Siempre todo lo que acontece, todo lo capaz que podamos ser para hacer algo, para cumplir con una exigencia de Dios, con una demanda de Dios, siempre todo es posible por la misma gracia del Señor. Nunca debemos tener la intención como cristianos de querer ser protagonistas de algo que en realidad no somos protagonistas. Nunca debemos tener nosotros la motivación de querernos llevar ¿qué? La atención, los aplausos, de ser el centro de atención, sino que siempre el cristiano humildemente tiene que estar reconociendo y atribuyendo todo lo bueno que pasa, todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios, a Dios mismo. Somos vasijas, somos simplemente ¿qué? Instrumentos. Cada vez que nos reunimos, somos recipientes de gracia que son una vez más que llenos, saciados. ¿Con qué intención? Con la intención de que podamos seguir dando lo que por gracia Dios nos concede. Porque la intención de Dios es que los pecadores sean salvos. La misión principal, la razón de ser por la cual existe la iglesia en el mundo es exclusivamente dar a conocer el evangelio que glorifica y honra a Jesús. Esa es la principal tarea de la iglesia, que muchas veces no es entendida, que muchas veces es distorsionada. Dios no nos llamó o nos comisionó a la labor social. La labor social, en la medida en que uno tiene oportunidad de hacerla, la hace, pero esa no es la tarea principal de la iglesia y jamás debemos confundir realmente, o la iglesia debe confundir realmente a lo que fue llamada a pregonar libertad a los cautivos, a declarar
ante un mundo que aborrece a Dios, que existe Dios, que Dios juzgará a todos los hombres, pero que hay una oportunidad que se ha concedido en el Hijo para que, siendo justificados por Él, puedan ser salvos. Muchas instituciones se encargan de distribuir pan, dar alimento al que está hambriento, calzar al que no tiene calzado. Y la iglesia también muchas veces se suma a estos esfuerzos, pero no es la tarea y la responsabilidad principal de la iglesia. Y digo esto porque muchas veces la iglesia ha dejado de hacer lo que debe hacer, que es evangelizar, que es discipular, que es continuamente estar pensando en el destino eterno de las almas. Tú puedes darle comida a alguien que está hambriento hoy, pero ¿de qué le sirve si se va a ir al infierno? Hay algo que tiene mucho más valor que la comida, que la bebida, y tiene que ver con el reino de Dios. Nada puede superar en valor eso, que es el mismo Cristo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, precisamente instruyó a los hombres de que todas las demás cosas en las que los hombres vivían afanados, al final de nada sirve. Y que había algo que tenían que atesorar con diligencia, con prontitud, reconocer esa necesidad con urgencia. Y era su propia vida. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Eso es lo que la iglesia está llamada a enseñar, a transmitir. Enfocarse en la misión, enfocarse en hacer discípulos, enfocarse en aquellos que te rodean, que viven sin Dios, que viven sin Cristo. Y lo que tú estás llamado a hacer por ellos. Compartir el testimonio de Jesús. Este contexto es un poco distinto al contexto en el que Cristo se desenvuelve y ejerce su ministerio, como también un contexto un tanto distinto al contexto en el que los apóstoles ya ante la ausencia de Cristo se desenvuelven y ejercen por llamado divino sus ministerios. Pero hay mucha similitud en cuanto a aquellas cosas que no cambian, independientemente del contexto, porque vienen de Dios y tienen que ser aceptadas como tal, y tienen que ser vividas y practicadas como tal. Tienen que encarnarse en la vida de todo el que proclama a Cristo y sirve a Cristo y enseña la doctrina de Cristo. Y un ejemplo vivo de eso es el carácter probado de Josué. El carácter de Josué habla del carácter cristiano, aún en aquel contexto. No es tan distinto a los cristianos que eventualmente luego servirían ya con esa comprensión del Evangelio, habiendo ya venido Cristo, habiendo muerto, habiendo resucitado. El carácter es probado, el carácter testifica que hemos conocido verdaderamente al Señor. La disposición del corazón de nuestras almas de servir a Dios, de esa entrega por Dios, de esa devoción genuina por Dios, testifica a los pecadores que verdaderamente somos del Señor. La novedad de vida. Ya no somos dominados por el pecado. Ya no somos dominados por los placeres mundanos. Ahora hay un deseo de Dios. Hay un deseo de conocerle profundamente. Hay un deseo de relacionarse y andar con Dios, teniendo a Dios como amigo de uno. Queriendo uno imitar al Señor. Siendo Cristo el más grande e importante modelo. No los cantantes de la época, no el que está de moda, no. Ese, para el cristiano, no debe aspirar al creyente a que ese sea su máximo modelo. No, Cristo debe ser tu más grande modelo. Si quieres parecerte a alguien, procura parecerte a Jesús. Estudia los evangelios, estudia su vida y anhelosamente ora, Señor, quiero ser como tú. Porque si algo necesitamos en estas generaciones de hoy, si algo necesitamos en este tiempo que vivimos hoy, que nos ha tocado a nosotros como iglesia,
Dar testimonio es precisamente creyentes que con su propia vida testifiquen que verdaderamente son de Dios. Lo que implica una vida en total sujeción al señorío de Cristo. No vivimos para que las modas nos esclavicen. No podemos permitir tal cosa. No, amado. No vivimos para nosotros mismos permitir que nuestra naturaleza caída, esos apetitos carnales contrarios a Dios nos esclavice. No, porque ya hemos recibido el poder de Dios para no estar otra vez sujetos a servidumbre, sino poder andar en novedad de vida, victoriosamente, exitosamente, porque ese es el verdadero éxito. El verdadero éxito no tiene que ver con todo lo material que pueda tener la persona, sino con una vida verdaderamente sumisa, sometida a los intereses de Dios. Un deseo de vivir para Dios. Esa es la vida exitosa. Lo que dice que eres importante no es lo que tú tienes. Si Dios te ha permitido tener en abundancia, disfrutarlo, invertir en su propio reino, ¿verdad? En cuanto a la importancia de que otros alcancen a conocer al Señor, bien. Sé sabio usando lo que Dios te ha permitido, no dejes de reconocer que Dios te lo ha concedido. Pero que eso no supere en valor tu relación con Dios o a Dios mismo. Lo material no puede superar en valor a Cristo. Lo material no lo es todo. Cristo sí. Nuestra relación con Dios sí. Entonces tenemos un hombre que es un ejemplo de lo que es el cristianismo, de lo que es el cristiano, de lo que es ser un hombre, mujer, joven de Dios. Son esos que quieren conformarse a la verdad de Dios. No conformarse a este presente siglo, a este mundo, como zombies, someterse a sus esquemas y a sus exigencias. No. Son los que quieren vivir de acuerdo a la norma divina, aun cuando esa sea repudiada por la mayoría de las personas en el mundo, aun cuando parezca anticuado el mensaje, aun cuando otros traten de ridiculizarte con la idea de la existencia de un Dios que es amoroso cuando tantas cosas negativas acontecen en el mundo. Si aunque parezca una locura, bendita sea esa locura, aférrate a esa locura. Has sido libertado por esa locura y gozas de una gran bendición por esa locura que los pecadores muchos no entenderán, pero que Dios te ha concedido disfrutarla, porque son muchos los locos, déjeme decirle. Son muchos los locos que se siguen sumando. Miren que han habido intentos de todo tipo para frenar el cristianismo. Y cuando se pensó que al fin ya los tenemos acorralados, ya lo tenemos atrincherado, ya por fin vamos a deshacernos de esta molestia, fue cuando más la iglesia creció. Y cada vez que se lanzan contra la iglesia es cuando la iglesia más crece. ¿Es un fenómeno inexplicable? No tiene explicación. Jesús dio la explicación. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que quiere decir es que la iglesia es de Cristo, no es del hombre. Cuando la gente dice, no, que la religión es un invento del hombre. Bueno, muchas religiones sí fueron inventos de hombre. El cristianismo, no. Es lo que Dios estableció. Precisamente tenemos un Pablo, cuando era Saulo, que tenía este pensamiento. Esa iglesia, la iglesia, los cristianos, hay que acabar con ellos, hay que matarlos, dame cartas de consentimiento, yo los voy a perseguir, donde quiera que estén los voy a buscar y voy a dar el consentimiento mío con la autoridad que tengo para que los maten si es necesario. Pero hay que terminar con esta plaga. Y camino a Damasco, con esas intenciones de dar muerte a cristianos, se encontró con el mismo Señor de la iglesia y allí entendió que el cristianismo no lo había establecido el hombre. El Señor le dijo, es contra mí mismo contra quien tratas de luchar. Y allí Pablo, un hombre que repudiaba el cristianismo, lo aborreció, pensando que hacía lo correcto, terminó amándolo. Porque primero conoció a su fundador. Y primero amó a quien estableció el cristianismo, al mismo Cristo.
Josué nos da una enseñanza extraordinaria, una notable ilustración, como muchos otros de los sucesos y muchos otros de los siervos en el Antiguo Testamento tienen tanto que aportar con aquellas experiencias vividas con el Señor. Aquellas experiencias que marcaron sus vidas, marcaron la vida de todo un pueblo, transformaron personas. Y de lo mucho que pueda hablarse o destacarse de aquellas experiencias de Josué y de este pueblo, el pueblo escogido por Dios de Israel, deben ser destacadas las promesas de Dios. ¿Por qué las promesas de Dios son tan importantes? Porque ellas dan aliento al creyente. Ellas son las que animan al creyente cuando siente que desfallece, cuando se ve amenazado por las frustraciones o por la frustración. Son las promesas o en las promesas que encuentra esa vitalidad necesaria, esa fortaleza, esa clara convicción de quién es Dios, del poder de Dios, cómo actúa Dios, el carácter mismo de Dios, pero sobre todo la fidelidad de Dios, que es inquebrantable. Un hombre te puede jurar fidelidad y tú sabes que no debes confiar en esa fidelidad necesariamente, porque los hombres todos, ¿qué? Pecadores al fin, podemos quebrantar un juramento, podemos faltarle a esa verdad. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no miente, en Dios no hay engaño, Dios no faltará jamás a su palabra, a su promesa. Él es fiel para cumplir con sus promesas. Y Josué sabía que si en alguien podía confiar, sobre todo como líder, era el Señor. Jamás Dios le iba a defraudar. Y como líder debía persuadir a aquel pueblo para que de igual manera entendiera que si en alguien debían confiar, no era necesariamente en él, era en aquel Dios que los había escogido para cumplir la tarea, porque jamás les iba a faltar. ¿Le había fallado Dios a Israel en el pasado? No. Lo que garantizaba que Dios era fiel a lo que prometía. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que los temores, nuestras debilidades muchas veces, nos hagan cuestionar nuestra fe, nos debiliten y hasta lleguemos a dudar de la bondad de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer? ¿Por qué muchas veces, siendo creyentes, nos comportamos como incrédulos? Como si no supiéramos cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios, como si desconociéramos el testimonio de Dios. En toda la Biblia está el testimonio de Dios, en toda la Biblia. Si algo uno rápido nota, cada vez que da lectura a cualquier porción de la Escritura, es la fidelidad y el testimonio de la grandeza del Dios al que le servimos. ¿Y acaso Dios no precisamente está buscando almas que quieran estar dedicadas, consagradas, que amen y teman y le teman y tengan temor en cuanto a su verdad para ésta ser proclamada fielmente? ¿No es eso lo que Dios desea? ¿No es eso lo que Dios busca? ¿No es eso lo que Él demanda? Pues entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer al hombre? ¿Por qué temer a los desafíos? ¿Por qué temer a lo desconocido? Si tenemos con nosotros el Dios Todopoderoso. ¿Por qué muchas veces creer que nada es posible cuando servimos al Dios de las posibilidades? Porque a veces pareciera que todo está en contra tuya y sin embargo sabemos que aunque ese pueda ser el panorama, Dios es fiel y tú puedes sobresalir en Él
Y tú puedes sobrellevar la situación, si es que Dios la permite y no la cambia, puedes sobrellevarla y puedes seguir haciendo la voluntad del Señor. Y Dios puede permitir que tu luz siga brillando en medio de la situación también, o la circunstancia, y el testimonio de Cristo siga siendo conocido. Y sigan habiendo pecadores que sigan siendo iluminados y sigan siendo almas salvadas. La valentía de Josué, el coraje de Josué para hacer lo correcto. Si hoy necesitamos coraje, no es para ser cobarde. Qué fácil para estas personas ir con un arma y matar a otro por desacuerdo. Eso no es de valiente. Pero tenemos todas estas películas de narcotraficantes que nos sugieren que ese es el modelo que ese es el mejor modelo. Voy allá. En esa película va el hombre allá bien machón, con las armas, los liquidé a todos. Soy el hombre ideal, el modelo ideal. Soy el héroe. No, amado, se necesita más valor para hacer verdaderamente lo que es correcto hacer. Cristo es un verdadero ejemplo de lo que es ser un héroe. Que muchas veces el héroe ni siquiera debe responder a la agresión. A veces incluso tiene que saber guardar silencio y confiar en el Señor. A veces abstenerse en su ira para no pecar y no dañar al prójimo, a su semejante. Aun cuando pueda tener razón en sus argumentos, para eso se necesita más valor. Nosotros tenemos un gran modelo y hemos tenido muchos modelos en la Escritura como Josué, que son tipo de Cristo, tipo de la vida que debe reflejar el cristiano. Ese carácter es el que el Señor quiere que nosotros reflejemos. Estos son los hombres que Dios busca con estos corazones dispuestos a amarle y a servirle, independientemente de lo que el mundo diga de Dios. No sucumbir a la presión del mundo. No sucumbir a la mentira del mundo, sino que guardan sus corazones, guardan sus mentes y sus pensamientos todo el tiempo en la verdad de Jesús. A Josué lo alentó y lo animó. Lo que lo alentó y lo animó en todo momento fueron las promesas. Antes de ser un conquistador, antes de empezar a conquistar, lo más valioso fue la experiencia de él con Dios, donde Dios le da las instrucciones, donde Dios le dice qué es lo que va a determinar que él definitivamente tenga la victoria. No es que se muestre bien guerrillero, o corpulento, o capaz. No es todo el entrenamiento que quizás haya tenido militarmente hablando o alguien pueda tener en un contexto como ese lo que le daría la victoria, no. Lo que le daría la victoria sería el temor a Dios mismo. El atender su palabra, continuamente el Señor le dijo, mira mi ley, considera mi ley. No era la ley como un atractivo, como hoy mucha gente tiene la Biblia, como un objeto decorativo. Y tú vas a la sala y la tienen allí en el Salmo 23. O tienen varias Biblias, pero como objetos de decoración, porque apenas la leen, no estudian. No. Dios le dice a Josué, amarás mi ley. Amar la ley es desear vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo cual implica que se estudia, porque se quiere saber lo que Dios dicta mediante ella. Entonces Dios había hecho una promesa antes de hacerla a Josué, porque la promesa de la tierra de Canaán se había hecho antes a Abraham. Eventualmente Moisés tenía la encomienda. Moisés no sería el que iba a encargarse de introducir a este pueblo a Canaán. Entonces ahora la batuta, el rol de liderazgo, la responsabilidad recae sobre los hombros ¿de quién? De Josué, un hombre que amaba a Dios. Ahora, ¿qué puede representar la tierra de Canaán? No representa el cielo como alguna gente cree. ¿Por qué no debemos comparar a Canaán con la eternidad?
Porque si lo comparas con la eternidad, alteras la verdad bíblica respecto a la salvación, de que la salvación es solo por gracia. Entonces la gente puede pensar que la eternidad o el cielo se pueden conquistar humanamente. Porque hablamos de una tierra que Dios deseó, porque así prometió, que Israel que conquistara un espacio geográfico que fuera conquistado, que sería de mucho bien para Israel, porque era una tierra fértil y por otras razones, ¿verdad? Pero si usted empieza a tratar de establecer de alguna manera que Canaán representa la eternidad, entonces puede dar la falsa impresión, dará la falsa impresión, o sea, llevará un mensaje erróneo de que la salvación se puede ¿qué? Conquistar. Entonces Canaán no tiene que ver tanto con la eternidad, tiene que ver con las bendiciones del creyente que ya está en Cristo. Y entender lo siguiente: la eternidad nadie puede conquistarla. Cristo conquistó, y en su justicia es que los hombres pueden ser salvos. Ahora, hay otras cosas que sí pueden estar condicionadas. Hay bendiciones que pueden estar condicionadas, que dependiendo tu perseverancia, tu dedicación a Dios, estas pueden ser concedidas. Como a su vez, tú mismo como creyente te puedes privar de esas bendiciones en la medida en que decides ser desobediente a Dios. Entonces la fidelidad, el ser fiel a Dios, trae dividendo, amado. Usted sabe lo que quiere decir por dividendo, ¿verdad? Como cuando un negociante hace una inversión, lo hace para que le deje. Trae dividendo. Cuando usted es fiel a Dios, Dios garantiza que hay bendiciones que le serán concedidas. Pero usted debe ser fiel a Él. Y la conquista de Canaán representa precisamente la vida victoriosa. El cristiano debe estar dispuesto a enfrentar las batallas. La vida cristiana no es fácil. Eso nos enseña la lección. La vida cristiana no es color de rosa. Es muy compleja, muy difícil. Hay persecución cuando quieres ser fiel a Dios. Habrá persecución. No encajarás en el molde del mundo. No encajarás. Y eso se sufre. La gente te presiona. La gente te evade. La gente te rechaza. Te censura por amar la verdad y lo que es recto delante de Dios. Pero si ese es el precio que hay que pagar, incluso la muerte por causa de la verdad, debemos estar dispuestos a ¿qué? A pagar ese precio, como otros estuvieron dispuestos a pagarlo. Josué fue valiente, por eso la vida cristiana requiere de valentía, amado, de valentía. Nuestros cuerpos a veces están cansados, pero yo quiero perseverar, yo quiero hacer la voluntad de Dios, me voy a esmerar y me voy a gastar para el Señor. Esa debe ser la mentalidad de todo cristiano. Aún con poca fuerza, pero voy para adelante, contemplando al grande, contemplando al poderoso. Y si en ese proceso difícil decido persistir y se da lo que yo jamás esperé, porque Dios ha visto mi perseverancia y se ha agradado de mi perseverancia y ha decidido bendecirme por haber decidido yo serle fiel a Él. Imagínese el agricultor que nunca sale a sembrar. No me venga con eso. ¿Qué va a tener? Bendito. Y después se queje que no hay nada. No, pues si no siembra, ¿cómo va a haber? Pues cuando nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida y ceder cada aspecto de nuestra vida, por más difícil que sea al Señor, y sujetarnos al Señor, vamos a ir viendo cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y vamos siendo testigos de sus bondades y sus misericordias, según en su soberanía Él desee también, obviamente, darnos lo que desee darnos. Josué nos enseña que si vamos a vivir la vida y no es para Dios, no vale la pena vivirla. Y es cierto, no vale la pena vivir si no es para el Señor. Si decidiste vivir la vida solo afanándote en tener grandes cosas y solo tener cosas como pasa hoy con esta mentalidad tan materialista,
que todo el enfoque gira en torno a lo que se tiene, a lo que se posee, y eso nos hace grande, y eso, al final te habrás dado cuenta que fue en vano. Que fue en vano. Gastaste tus energías, tu fuerza, todo, persiguiendo cosas que al final te darás cuenta que no satisfacen profundamente la necesidad del hombre. Y no pueden. Solo Dios puede, amado. La victoria ganada para los creyentes. De eso nos habla Canaán. La victoria que fue obtenida por Cristo para los cristianos. En otras palabras, sí habla de la salvación en el siguiente sentido. Cristo nos justificó. Y por su justicia hemos tenido entrada y hemos sido hechos partícipes de sus bendiciones. Y muchas son las bendiciones del Señor, su Espíritu Santo, la capacidad de entender su palabra, la capacidad de poder ser instrumentos de bien que honren al Señor, porque ¿cuántos de nosotros quizás eran hasta tímidos? Nunca pensaron, tenían quizás voz para cantar, pero nunca se vieron armados de valentía cantando frente a otros hermanos o predicando, testificando, pero hoy dan testimonio porque saben que el Señor hizo posible eso. Yo me acuerdo cuando a mí me enviaban, me pedían que pasara al frente. Mire, yo todo era con un papelito y no alzaba ni la vista. No alzaba ni la vista a mirar a la gente. Y leía, pero mire, rápido, loco por ya salir de estar al frente. Imagínense, ¿qué pensaría yo? Que con los años Dios tuviera ese propósito y permitiera una cierta capacitación para hacer su voluntad, para obrar de acuerdo a su propósito. Yo jamás me vi haciendo esto. Y jamás, mucho menos, pensé que pudiera ser capaz. Y así quizás hay muchos cristianos que piensan hoy. Pero cuando usted confía en el Señor y dice, bueno, yo me arrojo en tus brazos, tú dirige mi vida y haz conmigo como quieras. Y confiamos en el Señor y creemos en el Señor, Él cumple su propósito en la vida de cada uno, ¿verdad? De nosotros. Canaán es una invitación a aprender como cristianos a reposar ¿en quién? En el mundo. A reposar en Dios. Lo que implica que van a venir momentos bien turbios. Por eso se habla de un reposo. Van a venir momentos bien duros, bien difíciles, para tu vida en lo personal como cristiano, pero también para la iglesia en general. Hoy día se viven momentos difíciles, la iglesia vive momentos difíciles. Estados Unidos, por ejemplo, ¿usted cree que ya podemos decir que Estados Unidos es una nación cristiana? Eso quedó bien lejos ya. Ya Estados Unidos no es una nación cristiana. Ya su fundamento no fue lo que fue. Incluso se violenta la Constitución que garantiza la libertad religiosa. Incluso en los Estados Unidos hay muchos estados donde si ven a un cristiano predicando en la calle ya no se le permite y se lo llevan esposado y lo meten preso. Una nación que una vez fue cristiana, pero en este tiempo está bastante lejos de lo que fue. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda a Dios. Se ha abandonado a Dios. Y existe, sí, no se deje llevar porque hay muchas iglesias. Existe un modo de cristianismo demasiado superficial en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así es que no lo sorprenda que usted vea iglesias llenas y muchas iglesias en cada cuadra. Eso no necesariamente dice nada. Eso no necesariamente garantiza que hay un montón de gente que son verdaderos creyentes. No. Hay un falso cristianismo también que es bien superficial. Tenemos que tener mucho cuidado también con eso. No es que Dios no está haciendo la obra, sí, hay vidas que están siendo rescatadas. Dios está salvando mucha gente, pero también hay muchos que se llaman creyentes, congregaciones que afirman ser cristianas, que son sinagogas de Satanás. Que de cristianismo lo que tienen son los nombres. Pero cuando tú vas, te sientas y empiezas a escuchar la doctrina, te das cuenta, ese no es el evangelio bíblico.
Seguir al Señor de cerca. Josué nos desafía y nos enseña cuál es el modelo de un verdadero cristianismo o de un cristiano. Queremos seguir al Señor de cerca, no queremos perder sus pisadas, porque Él es nuestro maestro. Nosotros somos aprendices todo el tiempo. Usted puede lograr un doctorado en teología y todavía sigue siendo un aprendiz. Todavía usted está siendo encaminado, todavía usted necesita a Cristo como maestro. Él sigue siendo ese maestro. Así es que no pensemos que ya no necesitamos ser instruidos. No pensemos que ya lo sabemos todo. No pensemos nunca que ya no necesitamos crecer más. Precisamente ese tipo de pensamiento es lo que lleva a los creyentes a caer. A confiar en sí mismo y deslizarse. La fe será puesta a prueba. Habrá Jordanes. Habrá murallas que derribar. Esa es la vida cristiana. Si alguien le dijo otra cosa en algún momento, eso es fantasía pura. El Señor nunca garantizó que la vida cristiana estuviera ausente de problemas y dificultades. Contrario, siempre los cristianos, los apóstoles fueron desafiados a sufrir penalidades como buenos soldados. De hecho, el término que se usa para hacer referencia a los cristianos fieles era soldado. Pues porque el soldado está ¿en dónde? Tomándose un juguito de limón allá en una hamaca. Está en campo de batalla todo el tiempo. Tienen que estar todo el tiempo vigilantes. Y principalmente vigilantes de sus propios ¿qué? De su propia naturaleza caída. Aun siendo cristianos todavía lidiamos con una naturaleza que se resiste muchas veces a querer hacer lo que sabemos que Dios ha ordenado que se haga. Ahora, Josué sabía que nada es imposible para los que creen. ¿Tendremos nosotros esa certeza, esa confianza que afirmamos tener en Dios? ¿Creemos verdaderamente que Dios es fiel para dar cumplimiento a lo que ha prometido? Miren lo que es la fe. La fe no es declarar victoria y por lo que tú dices con tu boca todo se ha hecho. No. La fe reconoce las pruebas, reconoce los desafíos, reconoce la propia debilidad del creyente y sobre todo deposita las esperanzas y confianza plenas ¿en quién? En Dios. Esa es la verdadera fe. La fe no niega la realidad, no niega la dificultad. No negamos las tinieblas en el mundo. Dios no nos dijo, niega la realidad de la perversión y la corrupción en este mundo, no. Somos invitados a hacer luz en medio de tinieblas. Eso es fe, la realidad es esa. Y que nosotros lidiamos con una naturaleza caída, eso es fe, reconocer esa debilidad. Servimos a Dios en esa debilidad. Por eso debemos depender continuamente de su poder. Ahora, la verdadera fe, por eso, reconocerá la importancia y la necesidad de consagrarse. Por eso cuando alguien me dice que tiene fe y yo veo que no hay una disposición de consagrar la vida y la persona sigue siendo el mismo pecador que fue, esa persona nunca conoció al Señor. No tuvo una experiencia real, no nació de nuevo, no nos confundamos. Se engaña a sí mismo. Porque si algo Dios hace posible es que nos da una nueva naturaleza y al darnos una nueva naturaleza, ahora hay un apetito distinto por Dios. Hay un deseo de ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo aborrecer la consagración? ¿Cómo no considerar importante, prioritario el consagrarse? No, eso no es fe. Al contrario, eso es negar la fe. Eso es hablar de otra fe, pero yo no sé qué fe es porque la bíblica no es. Por eso Santiago decía que hay personas que se llenan la boca alardeando de su fe, pero él decía, demuéstrame tu fe por las obras. Es decir, deja ver tu vida si es un reflejo de la verdad. Si tu vida refleja la verdad, si tú vives realmente de una manera que manifiesta que quieres agradar a Dios, entonces tú tienes fe. ¿O acaso creemos que la fe no exhibe fruto? No manifiesta el fruto. No hay fruto cuando hablamos de la fe. Claro que sí. Y Josué con su vida testificaba que había creído a Dios porque deseaba honrarle antes que cualquier otra cosa. Honrarle.
Él sabía que si vivía era para honrarle. Ahora, ¿estaremos nosotros dispuestos? Cada día hay una disposición de consagrar nuestra vida al Señor. Consagrar la vida es mucho más que ir a un servicio dominical o en la semana. Es mucho más que eso, es una vida, hablamos de una relación verdadera, donde intimamos verdaderamente con Dios. Donde se vive aborreciendo lo que uno es en la carne, como bien decía el poema de Miguel. Uno vive hastiado ya de tener que lidiar con esta naturaleza caída, la aborrece, porque no le agrada a uno pecar, no quiere uno pecar, quiere uno ser capaz de agradar a Dios en todo momento y vivir en un estado ya de perfección. Si eso te domina, si verdaderamente esa es tu pasión, has nacido de nuevo. Pero si el mundo te domina, si amas demasiado al mundo como para poder servir a Dios, entonces nunca naciste de nuevo. Quizás estabas convencido de la verdad, simpatizaste con el Evangelio, pero nunca has conocido verdaderamente al Señor. Los que han nacido de nuevo saben que se vive siguiendo a Cristo. ¿Por qué digo se vive siguiendo a Cristo? Porque en la medida en que siguen a Cristo, siguen siendo fieles a Cristo, están dando muerte al yo. Están rindiendo su voluntad. No procuran imponer su voluntad, quieren que su voluntad sea sometida a la del Señor. No dicen, no, que sea como yo quiero. Si te voy a servir, Señor, estas son mis condiciones. No, con eso no, eso no va con el Señor. Y no hay medias tintas, eso de medias tintas, eso de lo neutral, que hoy se habla tanto, no existe tal cosa como lo neutral. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Pero no te engañes creyendo que puede haber un punto neutro. No, eso en la Escritura nunca vemos un punto que neutro. Ahora, para vivir esa vida consagrada, Josué sabía que era determinante comprender la palabra. Dios se lo dijo, por eso lo sabía. Y él procuró que así fuera. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien puede decir, oye creyente, pero como que tu camino no prospera mucho, porque el enfoque que tiene la persona es en lo material. Si no te ve con mucho lujo, mucho dinero, mucha cosa, como que no prospera mucho, ¿verdad? No, porque hablamos de una prosperidad que no necesariamente está relacionada a lo material. Dios puede conceder a creyentes fieles cosas materiales, sí, pero ese no es el tema aquí. Es prosperar en ese sentido espiritual, que es lo más importante. Esa riqueza sí que no se puede medir. La espiritual, amado, esa no se puede medir. Procuremos siempre ser ricos, primeramente en lo espiritual antes que en lo material. Eso quiere decir que si hay un negocio material que te puede beneficiar siendo cristiano, pero va a corromper la espiritualidad tuya, deja el negocio ese y dale preferencia ¿a qué? A lo espiritual. No, ten cuidado con la codicia y no te ciegues, porque muchos, amando demasiado lo material, se desviaron y dejaron de aprovechar beneficios o riquezas que espirituales, que son las más importantes y son las que debemos acumular. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Hacer tesoros para aquí, para la tierra. No, lo principal, donde el orín y la polilla no pueden corromperla. Lo eterno. Ese es el enfoque. Vivimos como cristianos siempre con la mirada puesta ¿en dónde? En el cielo. Porque sabemos que nuestra bendición mayor está cuando podamos ser capaces de experimentar y apreciar la eternidad. Apartarnos de la palabra es apartarse de Dios, amado. No se aparte de la palabra. Mire, a veces si escucha a un pastor que ama a Dios y le insiste en lo mismo, en vez de quejarse, dele gloria a Dios porque Dios le insiste a usted en cosas que muchas veces usted no se da cuenta que las necesita. A veces la insistencia de Dios sobre un punto en particular es por algo, es por una necesidad que tenemos de eso, quizás porque no estamos velando lo suficiente sobre eso, quizás porque hemos descuidado eso, o porque Dios sabe que lo que estamos por enfrentar va a requerir, sobre todas las cosas,
el estar centrados en la palabra. Así es que demos gracias a Dios por todo lo que nos concede, nos habla, nos da, porque todo es para nuestro bien. Ahora, no solamente importante para Josué el asunto de conocer la palabra, sino también la obediencia que está implícita en el hecho de conocer la palabra. Cuando hablamos de conocer la palabra, hablamos de la importancia que entonces tienen los estudios bíblicos y todo esto, la razón de ser, porque implícito está que es para obedecerla. Porque si usted habla de estudiar la palabra, no se trata de solo que tener el conocimiento y mentalmente usted ser capaz de responder a preguntas y usted estar informado. Es para vivir de acuerdo a esa palabra. Esa es la intención. Entonces, Josué procuró que la palabra de Dios tuviera efecto en su vida y en la vida del pueblo. Él procuró aplicar esos principios a su vida, vivir de acuerdo a esos principios. Y otra cosa importante es la propia santificación. Cuando se habla de la santificación, hay una que es instantánea. Al momento de la persona recibir a Cristo es santificado y es apartado para Dios. Pero hay un aspecto de la santificación que lo hemos discutido mucho, que es progresivo. Ese depende mucho de usted. Ese aspecto progresivo va a depender de su dedicación a Dios, su perseverancia. Eso depende de usted. Si usted ignora la importancia de congregarse, de estudiar la palabra, de tener vida devocional con Dios, es decir, no depender del domingo, sino que en toda la semana usted separa tiempo de calidad con Dios, devocional, para nutrirse, fortalecerse, crecer. Si usted ignora que usted como sacerdote de Dios, porque todos los cristianos, el cuerpo de Cristo, somos sacerdotes conforme a Pedro. Si usted vive ignorando que usted fue llamado para testificar de Cristo a otros y no lo hace, también le está faltando al Señor. Entonces la santificación propia tiene que ver con todo eso, la buena disposición de hacer lo que sabemos que Dios nos pide, así como el apartarse de todo lo mundano, de todo lo que sabemos que es contrario a Dios, que afecta nuestro culto racional al Señor, que es una vida totalmente entregada, dedicada para honrar a Cristo. La comunión en la presencia de Dios, la promesa dada, era más que clara. Y las promesas de Dios siempre son consoladoras. Por eso le llamamos promesa. La promesa consuela. La promesa es algo que no se ha dado, pero que sabemos que si viene de Dios, se va a cumplir. Por eso es consoladora, nos anima y nos consuela. En medio del quebranto de la mayoría de los discípulos que querían ser fieles, cuando eran atormentados, metidos en cárceles, ¿qué precisamente los consolaba? La promesa. Y muchos, siendo consolados por la promesa, eran rescatados. Muchos fueron rescatados en vida antes de morir varias veces, hasta que ya luego Dios permitió que definitivamente murieran. Dios enviaba ángeles mientras cantaban coritos al Señor, que los ponía en libertad. Ángeles que le hablaban y le transmitían el deseo de Dios de que siguieran predicando el Evangelio en ciertos lugares, porque todavía el tiempo de ellos no se había acabado. Hasta que eventualmente ya, sí, el tiempo se había acabado y ya no los libraba en ese sentido de la muerte o de una situación dura. Aunque en otra manera sí eran librados. Porque la muerte lo que hacía era precipitarlos a la presencia de Dios. O sea que por eso Pablo dice que la muerte en Cristo es ganancia. Porque ya ni la muerte tiene poder sobre el cristiano, ya no tiene. Porque Cristo venció la muerte. Así que si tenemos una promesa confirmada, nosotros tenemos la verdad revelada, conocemos cuál es esa verdad. Si todas esas cosas estamos conscientes de ellas y son más que claras para nosotros, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que resta? Usted se fiel en ¿qué? En obedecerla. La obediencia traerá bendición. La obediencia es el medio de honrar a Dios. La obediencia es la manera de alegrar el corazón del Padre. Y la vida cristiana no se vive precisamente para
agradar a Dios y alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial. El Dios viviente está en medio de nosotros. La santidad conviene. Ustedes saben que algo parecido a lo que pasó con Moisés pasó con Josué. A Moisés se le dijo, quita el calzado de los pies porque el lugar que pisa santo es. A Josué apareció un mensajero que de momento nadie sabía. Rápido como que despertó curiosidad. Y dije, ¿y este quién es? Y desenvainó la espada hasta que Josué dijo, espérate. En el caso de este mensajero hay algo de carácter sobrenatural aquí. Eso era una cristofanía. Era el mismo Señor que se les reveló para dejarles saber que Él peleaba por ellos y que la victoria era segura, no por Josué ni por el pueblo, por Él, por el Señor. ¿No llama la atención que cuando Pedro quiso defender a Jesús le dijo, tranquilo, si yo quisiera una legión de ángeles, ¿usted sabe qué le quiere decir? Ni siquiera era que tenían que venir, es que lo que yo entiendo es que la presencia de ángeles estaban allí, pero no era necesariamente vista por todos o ¿verdad? Percibida por el ojo físico de los que estaban allí. Pero a Josué se le permitió entender que ese mensajero era una cristofanía, era el mismo Señor. Para alentarle y hacerle entender que si Dios dijo que esto iba a pasar, esto va a pasar porque el mismo Señor se va a asegurar de que pase. Y así acontece, amado. Dios lo que nos pide es rendir nuestras voluntades, pero cuando pasa lo que tenía que pasar de acuerdo al propósito de Dios, es porque Dios mismo es el que hace que así sea. Porque si hay alguien soberano, ¿es quién? ¿Quién es este príncipe cuya naturaleza sobrenatural es reconocida por Josué? El mismo Señor. Amado, usted sirve a Dios, se entrega a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces ahora Dios, solo Dios sabe, pero no es una locura creer esto, cuántas veces le han rodeado a usted ángeles que usted no ha sido capaz de verles, porque Dios no necesariamente tiene que hacer que los vea, pero eso no niega que Dios, para cumplir sus propósitos, ya sea cuidarlo, cumplir sus propósitos, estén ahí. Porque los ángeles son ¿qué? Seres que ministran al propósito de ¿quién? De Dios. Eso pasó en el pasado, pero hoy día todavía siguen siendo ¿qué? Seres que ministran a los propósitos redentores del Señor. Ahora, luego concluye la escena dejando a Josué descalzo. En un momento se le dice, vuelve y ponte la sandalia. Y eso transmite un mensaje bien poderoso a los cristianos, que conviene como creyentes aprender lo que es la sujeción al Señor. Que conviene a los creyentes entender que Dios es nuestro Padre Celestial, sí es todo amor. Pero debemos vivir temiendo, respetando a Dios. Cuando se pierde ese temor reverente a Dios, entonces se da lugar a un sinnúmero de males, principalmente la idolatría. El testimonio de Josué es un testimonio de honor a Dios. Tu vida, tú procuras vivir de tal manera que tu vida sea un testimonio de honor a Dios. No se trata de ti, sino para quién fuiste tomado. Tú vives entendiendo que es para honrar a Dios. Todo lo que hagas testifique, huela a Cristo, glorifique al Señor en medio de los pecadores. Fueron muchos los enemigos que tuvo Josué, son muchos los enemigos de la cruz hoy. Y eso no dejará de ser así hasta que las cosas que están por acontecer acontezcan. Eso no cambiará. Ahora, nosotros quizás no estamos enfrentando reyes literales, pero enfrentamos otros reyes que si no tenemos cuidado nos dominan. Como el conformismo,
el materialismo, el orgullo. Estos nos pueden dominar si nosotros no velamos, si nosotros no aprendemos a reposar debidamente en el Señor, aborreciendo nuestra propia carnalidad, nuestra naturaleza caída, podemos ser dominados por la mundanalidad, por la propia concupiscencia nuestra, por la cobardía, por el amor a la comodidad, porque hasta la comodidad puede ser una maldición para los creyentes, que no quieren salir quizás del estado cómodo para hacer la voluntad del Señor, la soberbia, la altivez. O sea que nosotros tenemos enemigos. El peor enemigo nuestro es nuestra naturaleza caída. Así es que Josué nos da una gran enseñanza. Josué es un gran ejemplo de lo que es la vida cristiana, de lo que debe ser el cristiano. Que Dios añada bendición a su palabra y que haya una fiel disposición de nuestra parte de ser conformados a la imagen de Cristo. Vamos a orar en esta hora, amado. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por este día, por tu consejo sabio, por tu verdad eterna. Gracias porque tu palabra no tiene fin. Gracias, Señor, por tu riqueza. Señor, bendice nuestras almas. Enséñanos a reposar en ti, a descansar en ti, Señor, pero entendiendo que este descanso no es una invitación a ser pasivos, sino simplemente habla de la confianza que debemos tener en ti, en tu verdad, aferrados siempre en tus promesas, siendo perseverantes, persistentes en cuanto a la doctrina, testificando a los hombres, Señor, de ti, oh Jesucristo, para que sean salvos. Esa es la labor. Esa es la encomienda que tú nos has dejado. Que nuestras vidas testifiquen, sean un fiel testimonio de ti, Jesucristo, que te honren. En el nombre de Jesús te pido por cada hermano en este día. Mira sus luchas, Señor, sus dificultades. Señor, fortalécele y ayúdale en todo momento. Señor, para que fortalecido pueda estar siempre en la plena disposición de hacer tu voluntad. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Señor, que nunca olvide que es cristiano y que está llamado a dar testimonio. Que comparta la verdad con aquellos que no te conocen y que tú les uses de manera especial para gloria de tu nombre. Líbralos de las mentiras del enemigo, líbralos de su propia concupiscencia, líbralos, Señor, de tanta falsedad que hay en este mundo, de su influencia, para que reprendiendo toda mentira, Señor, guarden sus corazones y pensamientos en ti, oh Señor Jesús. En el nombre de Cristo te pido estas cosas y te doy gracias, Señor. Amén.